hace unas semanas o días, ya no sé porque el tiempo no tiene sentido, estuve en una plática con Yolanda Segura acerca de este libro de Miriam Toews y la película dirigida por Sarah Polley basada en este libro. Y bueno, me dieron muchas ganas después de platicar de grabar un video acerca de ambas cosas, tanto del libro como de la película, haciendo obviamente la precaución de que, bueno, algunas de las cosas que aquí diré son fruto también de haber platicado con Yola y haber llegado a algunas conclusiones, además de las que yo ya tenía antes de la plática. Entonces, cualquier plagio, perdón, Yola, me puedes denunciar en redes sociales o algo, pero espero no plagiarte mucho. Bueno, pues esta es una novela que muchas personas ya saben de qué trata, pero básicamente es una asamblea. Ellas hablan, es muy literal, es una novela de ellas hablando todo el tiempo. Una asamblea que ocurre en una comunidad mormona. No se nos dice exactamente en dónde está situada esta comunidad mormona, aunque hay un caso real parecido que ocurrió en Bolivia, pero es un poco irrelevante porque ellas mismas, las que participan en esta asamblea, se consideran un país dentro de un país, o sea, no saben ni siquiera la lengua del país en que habitan. Y esta asamblea ha sido convocada porque representantes de algunas de las familias, representantes mujeres, deben decidir qué van a hacer, si van a quedarse y luchar o se van a ir. ¿Contra qué van a luchar o por qué se van a ir? Bueno, durante una larga temporada estas mujeres, todas mujeres de todas edades, viejas, jóvenes, incluso niñas, empiezan a despertar con algunas señales de abuso en el cuerpo y por largo tiempo se estila la hipótesis de que fueron fantasmas quienes lo hicieron, hasta que en algún punto una de ellas cacha a un güey corriendo fuera de su cuarto, se dan cuenta de que han estado siendo abusadas sexualmente por uno o varios hombres de la comunidad. El chico al que atrapan les dice que son todo un conjunto de hombres. Están drogándolas con belladona, que es la cosa que usan para los animales y demás. Y entonces una vez que descubren esto, una de ellas o más de una de ellas intentan matar a uno de estos hombres. Esa es la razón por la que los hombres de la comunidad se ven obligados a que la policía vaya y arreste a estos hombres, pero más que nada para que no los maten las mujeres, ¿no? En el tiempo en el que están en la asamblea, estos hombres están en la ciudad buscando la manera de conseguir dinero para sacar de la cárcel a aquellos hombres que están acusados de esto y que están buscando el dinero, pues vendiendo animales y demás. Por lo tanto, la comunidad se ha quedado básicamente sin hombres y es en este contexto que aprovechan para tener esta asamblea. Ahora aquí vienen varias cosas. Esta es la premisa que tiene tanto el libro como la película. El punto desde el cual están narrados es muy diferente, ¿no? En el libro, el narrador es sorprendentemente un hombre llamado August, si no me equivoco. Y este personaje es un outcast de la sociedad, es un hombre que fue expulsado con todo y su familia de la comunidad cuando era un niño, por una serie de cosas, motivos que van cambiando a lo largo del libro, pero el punto es que salen de la comunidad, el padre desaparece y él crece con su madre, que dentro de la comunidad era un personaje ya un tanto disruptivo porque tenía clases secretas para las niñas. En la comunidad está prohibido que las niñas aprendan a leer, ese es uno de los motivos por los cuales esta mujer un poco les daba las clases que estaban prohibidas para todos y la familia es expulsada. August crece afuera, sintiéndose también un outcast del mundo exterior. La mamá en algún punto muere, él estudia en la universidad historia y a partir de la muerte de la madre ocurre una serie de quiebres que hacen que al inicio de esta historia él nos cuente que el motivo por el cual él regresó a su comunidad fue que después de una serie de peripecias que incluyen, entre otras cosas, la cárcel, terminó como un vagabundo y un día en su calidad de vagabundo estaba en una biblioteca y la bibliotecaria le dijo, ¿por qué no regresas a tu comunidad? Acá afuera no tienes nada, ¿no? Y él pues desde ese momento estaba pensando pues en la muerte porque ya no tenía nada fuera de este mundo. Entonces le ruega a Peters, que es como el líder de la comunidad, que lo deje volver, y él le dice, sí, pero vas a volver en calidad un poco de basura, ¿no? O sea, te vas a quedar en ¿cómo se llama? Con donde está la paja y vas a darle clases a los niños. El motivo por el cual lo admite de vuelta es ese, que es capaz de enseñarle a los niños, solo a los niños, no a las niñas.
pero al mismo tiempo pues siempre será también una especie de outcast también de la comunidad, porque pues no es un granjero y por lo tanto se nos dice que es un semi-hombre, porque pues no es capaz de ejercer las labores de un hombre de verdad. Entonces a August le va le va mal fuera, en el mundo de afuera, le va mal en el mundo de adentro y está ahí regresando, pero no es parte de esta comunidad de hombres. De hecho, cuando él volvió, los abusos ya habían parado, por lo tanto él como que tiene un poco de indulto para estar ahí en esa asamblea, está haciéndolo como un escribano que simplemente está tratando de recopilar aquello que dicen las mujeres, ¿no? En la película, sin embargo, el punto de la narración cambia. Voy a hablar un poco más de eso en un rato, porque en la película es muy interesante que quien narra la novela es un personaje que no ha nacido, es la hija futura del personaje de Ona, que es como una mujer muy inteligente, muy combativa y que quedó embarazada de la violación. Y que además es una mujer que no alcanzó a casarse, y el hecho de que haya sido violada y esté embarazada la acaba de conseguirle una especie de indulto, aunque no se ve de esta manera, para que se case, porque no puede casarse porque no es virgen. Por lo tanto, es una de las pocas mujeres de la comunidad que no está casada. El personaje de August, el narrador, está pues perdidamente enamorado de ella desde antes de incluso de irse de la comunidad, la recuerda como una niña y demás. Entonces siempre hay una mirada un poco más puesta sobre ella que sobre algunos de los otros personajes. En la película es el bebé que aún no nace de Ona quien narra, es una voz de una niña. Y entonces el personaje de August nada más queda como pues un personaje que está ahí tomando notas, pero realmente no tiene la profundidad ni la relevancia del personaje del libro. En el libro nos enteramos de muchas cosas de la vida de August, ¿no? Y de alguna forma August es el contrapunto contra la barbarie que vivieron estas mujeres y la furia la violencia que ejercieron contra sus cuerpos estos hombres, pero también la violencia que ejercieron los hombres que decidieron que simplemente tienen que perdonarlos, porque uno de los grandes debates de este libro es que a las mujeres de la comunidad se les está exigiendo que perdonen a sus violentadores y ellas no quieren perdonarlos. Y no solo no quieren, es mucho más relevante que no pueden perdonarlos, y que entonces hay toda una discusión teológica acerca de por qué un perdón que no es real es una especie de afrenta a su religión. Este es uno de los libros, una de las novelas más ensayísticas que he leído. Tiene mucho de diálogo platónico en el sentido de que todo el tiempo se están discutiendo... ¡Ay! Se me estaban durmiendo las piernas. Todo el tiempo se están discutiendo un montón de conceptos filosóficos, teológicos. Una parte muy grande de la novela, que es el inicio y además es una parte un tanto árida de repente, aunque no por ello menos disfrutable, en el que empiezan a debatir si son o no animales. De ese es el nivel del debate que tienen estas mujeres que están en jaque, porque no saben cómo, dentro de aquellas cosas a las que les ha condicionado su comunidad y que les exige, pueden considerarse o no humanas o no, porque han sido tratadas como animales. Entonces, por un lado tenemos una serie de debates que son muy profundos, que van desde maneras de interpretar las escrituras, desde qué tanto se puede perdonar a alguien si realmente no lo está sintiendo, desde qué parte de todo este condicionamiento también recae en los hombres. Y esta novela se convierte en un gran diálogo platónico entre varios personajes, una especie de tratado religioso. También se muestran un montón de posturas dentro de estas mismas mujeres y son personajes muy complejos. Hay un personaje, por ejemplo, que se llama Salom, que es un personaje muy iracundo, que todo el tiempo está por no perdonar y por irse, y fue de hecho quien intentó matar al chico que estaba detenido, pero al mismo tiempo es muy tradicional y cree en los valores más apretados de la religión, ¿no? Y esta clase de paradojas ocurren en muchos de esos personajes. En la película, a mí se me hace que no se pueden reflejar tan bien. Los personajes se vuelven muy homogéneos porque pues además no ayuda nada que se visten muy parecido y que pues todas son mujeres más o menos güeras y demás. Es un poco difícil seguir las personalidades, se vuelven, siento que un poco homogéneas, pero en el libro, como hay mucho más espacio para conocerlas, para escuchar cuáles son sus posturas y para
vivir los debates que están teniendo, es mucho más fácil y mucho más profundo la manera en la que hablan, las ideas que enarbolan, aquellas cosas en las que están en contra. Y a mí me parece un libro maravilloso, me parece una genialidad porque es una de estas novelas que no son novelas de trama. O sea, esta no es la gran novela del relato de una trama, sino que es más bien una novela que se atreve a permanecer en un momento. En la novela se narran básicamente 2 o 3 asambleas, no me acuerdo. En la película son solamente 2 asambleas. En la película es solamente una asamblea y hay algunas fugas a escenas de otras cosas. No sé, por ejemplo, a cuando Salome intenta matar a alguien, al pasado de algunos de los protagonistas, una que otra cosa con August, aunque no, a August casi no le dan espacio en la película. En el libro sí tiene mucho espacio. Como les decía, yo creo que es muy relevante esto porque es un contrapeso ante todos los hombres de la comunidad. Es casi el hashtag Not All Men, porque pues sí, es un hombre que también sufre la violencia machista, ¿no? Y eso es algo que me encantó del libro y que también se ve en la película, que no tiene una postura nada esencialista con respecto a la masculinidad. Incluso Ona en algún momento ensaya acerca de la posibilidad de que los hombres que fueron sus victimarios también sean víctimas de ese sistema, que es una idea pues bastante controversial, ¿no? O sea, si lo tuiteas, te va mal. Ya no lo tuiteó, lo dijo en una asamblea. Lo que me encanta de esto es que Miriam Toews, la escritora, sí viene de una comunidad de mormones, de menonitas, no de mormones, y entonces como que tiene un conocimiento que se nota muy profundo de cómo funcionan estas comunidades. De hecho, ella, el fun fact de la noche de la plática que tuvimos Yola y yo, es que pues, salió incluso en la película de Luz Silenciosa de Carlos Reigadas, otro mega cancelado, y sale actuando, pues sí, de menonita, porque pues ella es menonita. Entonces, esta novela tiene algunas cosas que no van de acuerdo a muchos valores del wokeness contemporáneo. Y una de las cosas que no me gustó de la película, aunque lo entiendo, es que intentan corregir esto discursivamente. Por ejemplo, hay un personaje en la novela que era una de estas mujeres, pero empieza a hacerse llamar a sí misma Melvin y no dice, en la novela no dice que se corta el pelo, en la película sí le cortaron el pelo, solo habla con niñas de la comunidad y se cambia el nombre. En la película hacen una acotación para decir que Melvin en realidad siempre fue un hombre, pero solo fue a raíz de este suceso que se atrevió a explorar su verdadera identidad. Entonces es una cosa que es una especie de nota de pie de página contemporánea que más bien habla como de plasmar cierta idea de progreso, ¿no? Y es muy relevante porque estas mujeres están discutiendo si salen de esa comunidad y nunca es muy claro hacia dónde van a ir. Ellas no lo tienen claro, siempre han vivido ahí, no hablan el idioma de afuera, no saben navegar por el mundo, están apenas viendo si se van a atrever a hacerlo. Entonces, para mí es muy relevante esto porque el punto de vista desde donde se va a narrar esta historia nos habla acerca de cómo vamos a interpretar los valores de la comunidad. A mí me parece que cuando el narrador cambia a ser una niña neonata que habla desde un futuro, de lo que se nos está hablando un poco es de que la comunidad de estas mujeres va a tener que evolucionar. Y cuando empieza a evolucionar, entiéndase como el mito del progreso, ¿no? Y cuando empieza incluso a mencionar esta cosa de que después entendimos que Melvin siempre fue un hombre, etcétera, lo que está tratando de decirnos es, este es el lenguaje del discurso aceptado occidentalmente, porque la película claramente aspira a tener un público más amplio que el cine de arte. Y esto es algo que a mí no me gustó nada de la película, la sentí atrapada entre un intento de hacer algo hollywoodense y taquillero y hacer algo que está más cerca del cine de arte y los elementos melodramáticos que no tiene el libro, de repente sí los tiene la película. Y a mí eso no me gustó nada. Me gustó que es una novela que en realidad es bastante sobria. Son pocos los momentos en los que hay estallidos de lágrimas. A pesar de que están hablando de temas brutales, es muy contenida y es una novela que yo siento hasta cierto punto intelectual y fría. Y me encanta. O sea, no es que no haya emociones. Yo lloré en alguna parte de la lectura porque pues es fuertísimo. Es una conjunto de mujeres a las que violaron y que todavía le están pidiendo que perdonen sin ninguna clase de reflexión de por medio en ese momento y que dejen regresar a sus violadores a la comunidad como si nada hubiera ocurrido, sin ninguna clase de intento de reparación, en fin, sin nada. Es muy duro y sin embargo el tono es muy poco apesadumbrado, no se trata como de un libro de llanto o de emociones desbordadas.
Y la película de repente sí se desborda. Incluso hay algunos elementos hacia el final que hacen que la historia de amor se vuelva más la típica historia de amor hollywoodense, que no hay, ¿no? Es nada más August soñando con Ona y Ona siendo un personaje muy libre que no le dice que sí, pero no le dice que no y demás. Y la película como que tiene algunos guiños que se sienten muy hacia allá, ¿no? Les digo, como para mí me pareció que trotaba entre estos dos mundos, pero sin conseguirlo. El personaje de August, al estar desprovisto de su historia vital y de su profundidad, es nada más un güey plañidero y patético que está sentado en una esquina tomando notas y poniendo cara de compungido, que a mí se me hace un personaje absolutamente poco interesante. Hay en el libro también un debate acerca de la salud mental que no existe en la película y no puede existir, o sea, hay cosas obviamente que se pierden un montón cuando pasas de un libro a una película, pero yo viendo el resultado me parece que el personaje de August acaba siendo un personaje tan muerto, tan poco interesante, tan sin brillo, y creo que esa fue una decisión que parte de no darle protagonista al único hombre que está presente, pero no se me hace un acierto, porque pues para eso mejor lo hubieran quitado y no hubieran dejado esta sombra ahí que solo como que flota pero no aporta realmente nada. En el libro es un personaje muy interesante y es un personaje que sí invita a un montón de reflexiones sobre género también, ¿no? Que creo que este libro tiene muchas reflexiones sobre el género que no están explicitadas, que no son panfletarias, que viven en la ambigüedad, y eso también es algo que me encantó del libro, y que además el libro está mucho más inscrito dentro de una fe y dentro de una comunidad, con todo y las cosas que nos pueden parecer incómodas de esa comunidad, ¿no? Y la película creo que intenta un poco borrarlo. Ahí eso sucede cuando entran los millones en juego, ¿no? O sea, cuando hay que hacer una producción que sea aceptable para un amplio público, de repente pues hay que quitar cosas y así, o al menos así fue la decisión dentro de esta película, y yo creo que eso le quita un montón de los matices interesantes. Bueno, esta es una adenda medio gacha al video, porque me di cuenta de que no hablé de ninguna de las cuestiones que tienen que ver con la manera en la que la película está filmada y demás. Creo que me enfoqué mucho en la historia. Sí, en la charla que tuvimos Yola y yo sí hablamos un poco más de eso, de cómo está hecho, y también de que pues no siempre es buena idea comparar esto porque libro y película, porque pues una producción es una cosa y otra es otra y son dos productos separados. Yo lo hice así porque pues me parece que en este caso es interesante ver incluso ideológicamente cómo cambia esta historia cuando la pones en diferentes medios, especialmente con las elecciones que tuvieron, ¿no? Para hacer la película. No creo que sea una película mala para nada, pues hasta ganó un Oscar por guión adaptado también, seguramente porque pues si ves las otras películas que estaban nominadas, pues no es que estuvieran así excelentes y no es que hubiera una competencia cabrona. Sí había un par, pero Top Gun estaba nominado, por Dios. Pero sí podía... también tiene mucho que ver con el tema y las circunstancias, y que sí es una película que tiene un tema de actualidad al frente y demás, ¿no? Yo creo que el libro, si yo tuviera que elegir uno u otro, que no hay por qué hacerlo, el libro me parece excelente. Es un libro algo pesado al inicio, porque pues sí, es un libro de diálogos. Los diálogos están súper bien construidos, tienen humor, tienen personalidad, lo tienen todo y tienen profundidad, y esta cosa que les digo que tiene como un aire de diálogo platónico y demás, pero también tiene de diálogo de asamblea de una comunidad, en fin, o sea, es una cosa muy rica. Y creo que vale muchísimo la pena pasar el hecho de que no es la novela convencional en la que pasan un chingo de cosas, sino que es una novela en la que más bien se trata de pensar, es una invitación a pensar con las protagonistas sin tener que tomar una postura tajante y yendo y viniendo, tal como ellas vienen y van pensando si se quedan, si se van, si perdonan, si no perdonan, si el perdón es posible, etc. Yo creo que vale muchísimo la pena leer la novela. La película, pues yo me la podría ahorrar, pero también está bien y hay mucha gente a la que sí le ha gustado mucho. Yo creo que a mí me pervirtió mucho haber leído el libro, no sé qué hubiera pensado de la película, aunque sí he convenido con algunas personas que solamente la han visto y no han leído el libro, en que sí hay algunas de estas cosas. Estas cosas son visibles también, incluso cuando no has leído el libro. Pero bueno, pues ellas hablan, excelente libro, no tan excelente película, creo yo.
díganme qué piensan, si ya vieron la película o si ya leyeron el libro o si ya hicieron ambas cosas. Cuéntenme.